de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Si gustan, se pueden poner de pie. Gracias. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Diga, espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pueden sentarse, muchas gracias. Oramos a Dios para que Dios pueda desarrollar en nosotros un oído espiritual. Pero pastora, yo tengo mis oídos y oigo muy bien. Claro que sí, nosotros podemos desarrollar un oído al natural de nuestros 5 sentidos. Pero el espíritu de fe nos lleva a poder desarrollar un oído espiritual. ¿Y cómo así? Sí, el desarrollar un oído espiritual, el poder yo creer cada vez que la palabra se me transmite, yo ser un buen receptor para poder entender el mensaje que se me está enviando. ¿Y que yo necesito? Poder abrir mis oídos espirituales, porque podemos oír, pero ¿y si no creemos? ¿Cómo podemos entender si creemos, pero no hablamos? Cada paso nos lleva a poder ejecutar algo en Dios. Si nosotros no estamos hablando, es porque no estamos escuchando. Y si nosotros no hablamos, no podemos comunicar, dice, pero también es el mismo espíritu que nos hizo un día creer. ¿Cuántos creyeron cuando Jesucristo nos salvó de la muerte? De las tinieblas nos rescató. Cuando nosotros un día nos acercamos o alguien nos llevó a poder recibir a Jesucristo, ¿qué hubo en nosotros? Un espíritu de fe. El solo hecho de acercarse a hacer la oración de fe, ¿qué desarrolló en mí? Yo no estoy ni creyendo, no hay un espíritu el creer, pero ese mismo espíritu de obediencia, que cuando el hombre de Dios o la predicadora, no sé cuál fue la circunstancia, cómo Dios lo llamó a cada uno, en nosotros vino un espíritu de fe que se vino dentro de nosotros, y ese espíritu de fe me hizo poder creer el estado y la condición en el cual yo estaba. Ese espíritu de fe me hizo entender la posición y la vida espiritual, cómo yo estaba alejada de Dios y que yo necesitaba poder acercarme a Dios para que mi vida fuera transformada. Entonces ahí que hubo un espíritu de fe que se abrió nuestros oídos y nuestro corazón para poder recibir el mensaje de salvación, ¿cierto? Tuvimos que creer. Entonces cada uno de nosotros hay un espíritu de fe que el Señor quiere que desarrollemos, así como lo creímos en el primer día que conocimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos hizo el llamado y nos dijo y nos lavó. ¿Cómo creímos que fuimos lavados por su sangre preciosa? ¿Cómo creímos que nuestro corazón, que vino delante de la presencia de Dios contaminado, vino triste, el corazón vino quebrantado delante de Dios? ¿Cómo yo pude creer que en ese momento Jesucristo estaba lavándome de todos los pecados? Yo creí en ese momento. ¿Qué vino en mí? Un espíritu de fe que se desarrolló al oír aún la palabra del hombre o de la mujer de Dios que me estaba haciendo la oración de fe. Yo lo creí. ¿Cómo yo creí que por medio de su sangre preciosa mis pecados fueron lavados? ¿Qué me garantizó eso a mí? El oír la palabra de Dios, que para eso Él vino a nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida y salvación. Amén. Yo lo creí porque hay en nosotros un espíritu de fe. Simplemente, ¿qué ha pasado? El transcurrir de nuestra vida hemos apagado ese espíritu en nosotros, porque todo lo tenemos. Dice que hay una medida de fe. El creer en Jesucristo tiene una medida. Simplemente lo creímos, lo aceptamos, pero después de ahí, ¿qué sigue? Una vida. ¿Qué sigue? Venir y congregarme. ¿Qué sigue? Leer la palabra,
oír, para que ese espíritu de fe siga avivado dentro de mí. ¿Y qué hemos hecho? Hemos apagado ese espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque se nos es fácil venir a la casa de Dios y dejar que los hombres ministren nuestra vida, y no es malo, pero esta casa es una casa de formación, y el pueblo de Dios necesita ser alimentado y preparado. ¿Para qué? Para que pueda vivir una vida de victoria, pueda vivir una vida de avance, pueda vivir una vida de gozo, pueda vivir una vida. No que hoy estoy feliz y hoy yo estoy triste, y vivo en esa inconstancia, y eso me hace a mí abrir puertas a Satanás para que destruya mi vida. Entonces diga, vamos a desarrollar un espíritu de fe para la iglesia. La iglesia necesita levantar el espíritu de fe, y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, porque lo tenemos. Conforme a lo que está escrito, creí. ¿Cuántos creyeron? Por lo cual hablé, porque si ya lo oí, lo creí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo lo voy a hablar, y ese espíritu en mí se va a ir desarrollando. Nosotros también creemos, por lo cual también lo hablamos. Nadie que no cree va a poder hablar de las manifestaciones del poder de Dios. Todo el que habla y que es o que transmite la vivencia y lo que y las experiencias en Dios, ese es el candidato perfecto para poder hablar y para que otros puedan escuchar. Pero ¿qué tal si nosotros cerramos el no hablar? Entonces no vamos a desarrollar un espíritu de oír. Necesitamos oír, creer y hablar. Somos transmisores de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice que la fe es una fuerza explosiva que te pone por encima de problemas, de demonios y de circunstancias. La fe es una explosión que está ¿dónde? Dentro de nosotros. Amén. Pero hay que ir desarrollándola. La iglesia necesita desarrollar una fe que puede mover los cimientos de donde nosotros nos podemos mover. Porque el problema de nosotros los cristianos es que no hemos adaptado el ver, y eso a Dios no le agrada. Trae desagrado el no creer, porque sin fe es imposible agradar. Trae desagrado a Dios el no poder creer, pero Dios quiere desarrollar en nosotros un espíritu de fe. Amén. Porque la fe es una fuerza explosiva que te pone por encima de problemas, demonios y circunstancias. Y cada persona necesita de nuevo que le ha dado una medida de fe. Esa medida es aumentada por medio del oír de la palabra de Dios. Y hay un nivel más alto de fe, y el espíritu de fe es una manifestación del Espíritu Santo por medio de un hombre que conoce a Dios y puede operar en ese mismo poder que operó desde el principio el Hijo de Dios aquí en esta tierra. Poder y dominio, autoridad para hacer las obras de Dios y destruir las obras de Satanás. Ay, démosle un fuerte aplauso a nuestro pastor, amén, que llegó muy calladito. Bienvenido, pastor, le amamos mucho, le bendecimos, gracias por estar aquí acompañándolo, le amamos demasiado. Entonces, Dios quiere desarrollar en nosotros un espíritu de fe, amén, porque Él nos quiere llevar a mayores niveles de triunfos, de glorias en nuestras vidas. Y dice, la fe es un espíritu. ¿Cuánto lo creen? Que tenemos que ir conociéndolo y desarrollándolo en nuestras vidas. Dice, la fe es el poder creativo de Dios. Hebreos 11:3 nos lo dice. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo
por la palabra de Dios. De lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Cada uno de nosotros fue una palabra que soltó el Dios vivo en nosotros. Por eso, dile al que está a tu hermano, tú eres una creación de Dios. Tú eres la creación de Dios. De donde no existía, ahora existes. Amén. Dice, es una fuerza espiritual que transcende de los 5 sentidos. No lo vamos a entender. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos desarrollar esa fe para poder agradar y tocar el corazón de Dios. Muchas veces nosotros no creemos, no hombre, yo no creo que yo pueda ver ese muchacho a los pies de Cristo. Déjame decirte que ahí estamos anulando la fe de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos y actuamos en nuestros 5 sentidos. Y uno de los 5 sentidos que nosotros actuamos es la vista. Entonces, vemos y después que vemos, confesamos. Y nosotros mismos estamos martillando y estamos condenando lo que sale de nuestra boca. Porque vemos la condición y claro que hay una condición, pero esas condiciones no son eternas. Esas condiciones son cambiadas a medida que yo me pare en mi autoridad al creer. Solo Dios necesita uno que crea en la casa. Ese uno que crea puede conmocionar todo el entorno de su familia. Pero si no creemos y si nuestra boca empieza a confesar las palabras negativas, que eso es lo que el enemigo quiere, y más un padre, una madre que tiene la autoridad sobre un hijo, y empezamos nosotros mismos a declarar todo lo que Dios ha dicho, nosotros mismos empezamos a anular toda palabra que Dios ha declarado sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra finanza, aún sobre nosotros mismos. Cuando nosotros creemos que no podemos hacer algo en Dios, nosotros mismos decimos, no creo que yo pueda hacer esto. Entonces nosotros mismos estamos sembrando de nosotros, estamos depositando palabras que no nos ayudan, que no nos dan provecho para que podamos avanzar en Cristo Jesús. Y Dios quiere en cada uno de nosotros poder desarrollar una medida de fe. Y fe no es lo circunstancial, lo que mis ojos ven. Fe es más allá. La fe es algo que nosotros no la vamos a poder entender, pero existe, es real. Solo Dios necesita un hombre y una mujer que se pare en una posición de creerle. Y que cuando le crea en su corazón pueda declararlo. Y cuando lo declara lo pueda ver. Y cuando lo vea lo pueda testificar. Entonces nos hemos convertido en no testificar del poder de Dios. Porque muchas veces nosotros hemos anulado la palabra que Dios se quiere manifestar. Amén. Dice Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, ¿quién fue? Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hay una palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Que es esa palabra que nos va a alimentar espiritualmente y va a hacer que nuestra fe pueda aumentar si estamos escasos de fe. Porque vuelvo y repito, la fe tiene medidas. Y cuando nosotros, la primera medida de la fe que se desarrolla en el cristiano es cuando aceptó a Jesucristo. Es la primera. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes ni por qué estás aceptando a Cristo. Pero hay algo dentro de ti que te hace convencer la necesidad que hay por aceptar a Cristo. Y esa medida de fe hace que tú reconozcas la condición y el estado de vida separado de Cristo. Entonces, ahí es la primera medida. No, y el venir aquí.
El llegar aquí a la casa de Dios, si alguien te invitó y cuando lo aceptaste, ya eso fue un acto de fe. Amén. Al llegar a la casa de Dios, ya solamente el ir, ya tú estás ejecutando un acto de fe. Porque muchos de los que estamos aquí llegamos, pero no sabemos lo que puede pasar. Amén. Pero siempre tenemos que venir expectantes de lo que Dios puede hacer aquí. Y creer que como llegué, no salgo. Porque hay algo que Dios quiere manifestar. Y es el manifestar, siempre entra en el creer, en la fe. Porque nosotros no estamos viendo los ángeles, pero ellos están aquí. ¿Qué eso hacen de nosotros? Un desarrollo de fe. Nosotros no estamos creyendo qué va a pasar mañana, pero tenemos dentro de nosotros que hay una promesa que se va a desarrollar en el día de mañana para mi casa, para mis hijos, para mi vida. ¿Eso qué hace? Desarrollar una medida de fe. Amén. Dice, por el oír con fe se recibe el Espíritu. Por el oír con fe se recibe el espíritu de fe. Y la fe viene por el oír la palabra, el rema de Dios. Amén. Romanos 10:17. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos hablando? Porque de lo que oímos vamos a transmitir. Y muchas veces lo que transmitimos no es nada comparado a lo que está en la palabra. Y Dios quiere empezar en este 2025 a vivir diferente. Sí que se puede. No solamente los hombres de Dios, los líderes, los pastores, no. El pueblo de Dios debe esforzarse y saber que hay un Dios bueno, que hay un Dios fiel, que sí que se puede guardar uno para Dios, que sí que uno puede ser diferente. ¿Por qué tenemos que ser todos iguales? Si cada uno de nosotros somos diferentes, quiere decir que cada uno de nosotros podemos tener comportamientos diferentes. ¿Por qué yo dejarme influenciar por los que están a mi alrededor para mal? ¿Y por qué yo no ser un medio de influencia para bendecir la vida de otro? ¿Por qué siempre tengo que ser una influencia para lo malo? ¿Y por qué no poder ser una influencia para lo eterno, para lo justo, para lo bueno, para lo santo? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por oír. Y el oír la palabra de Dios, no hay otra forma. Amén. Es el oír. ¿Qué estamos oyendo para poder transmitir? Si yo oigo incredulidad y queja, créalo que eso es lo que va a salir de mí. Por eso tenemos que cuidarnos, pueblo de Dios, porque aquí se le ha predicado una palabra para bendecir y catapultar nuestras vidas del estado de cómo llegamos al poder estar en un estado diferente a la medida que Dios quiere en nosotros. Pero depende de nosotros el poder creer cada palabra que sea salida de este lugar. Si yo la recibo, si yo la atesoro en mi corazón o si simplemente me convierto en un oyente. Y cuando salgo de la puerta, la palabra se fue. No, la palabra no se fue, la palabra está ahí. Dice que porque la palabra es espíritu y es vida. Pero somos nosotros como autoridad de Dios que nosotros anulamos. Y cuando viene el devorador delante de Dios, Señor, la palabra le fue soltada, pero él no la creyó, simplemente que abrió lo contrario de ella. Entonces, ¿a quién podemos culpar si es a nosotros mismos? No es la palabra que se predique, es el receptor quien la recibe y la cree y vive conforme a la voluntad de ella. Porque la palabra está ahí, la palabra es viva, es eficaz. Y es cortante, nos va a cortar aún lo que predicamos en ella para bendecir nuestras vidas, para no hacer lo mismo, para ser diferente, para tener autoridad en el mundo espiritual. Todo el que la predique tiene que vivir conforme a ella.
para que esa misma palabra, cuando salga de nuestro interior, de nuestro vientre espiritual, cause un efecto en los corazones, en la vida. Porque ¿sabe lo que pasa? Que nosotros creemos que somos nosotros, y el peor error. No somos nosotros. Solamente Dios necesita contenedores que carguen la gloria de Dios para poder ser usado. Dios necesita hombre con espíritu para poder Él depositar algo, para que nosotros podamos vertirlo en otro. Pero ¿qué tal si el contenedor está lleno de tantas cosas? De maldad, de ego, de egoísmo, de orgullo. ¿Qué será lo que nosotros podamos transmitir? Entonces somos responsables de poder bendecir o poder maldecir nuestra casa o las generaciones que Dios nos pueda confiar. Amén. Porque el primero que la tiene que creer es el que la predica. Es el primero. Si el predicador duda de lo que está hablando, es una palabra muerta. Porque dice que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Todo hombre y mujer que adora, que predique, hágalo sabiendo que usted es el contenedor de Dios, que lo que sale de usted no es suyo, es de Dios. Y eso que sale es para bendecir la vida de otro, aún para bendecir nuestra propia vida. Mateo 17:20 dice: y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, muchas veces no predicamos o no ministramos una palabra con verdad. Y si el mismo vuelve y lo repite, que la predica duda, se le hace duda al que la recibe. Porque somos un contenedor, y de eso, de lo que nos llenamos, nosotros vamos a dar. Tenemos que creer lo que sale de la boca de Dios. Amén. Porque Jesús lo dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. ¿Qué le estamos hablando? ¿Qué circunstancias tan difíciles en nosotros que no hemos visto que sea traspasada? O es la circunstancia, o somos nosotros que no hemos rendido muchas veces. Y en ese rendir sin querer hemos sacado de dentro de nuestro corazón, porque está allí en el corazón, es donde se guarda todo. Entonces dentro de nuestro corazón ha salido una palabra negativa de duda. Y cuando sale esa palabra de duda, créelo que no va a ser efectiva. No va a ser efectiva porque ya la dudamos, aunque la palabra está viva. Pero esa palabra necesita hombres que le crean. Porque si yo le creo a esa palabra va a ser un efecto en los corazones. Amén. Podemos llamar a 300,000, 25,000 a que acepte a Cristo. Amén. Pero el que lo dice y duda, ¿qué efecto puede tener? Amén. Entonces necesitamos creer de lo que sale de la boca de Dios. Necesitamos creer: esa palabra es para mí, porque yo la voy a atesorar en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo la necesito y la voy a cuidar. La voy a cuidar, ¿para qué? Para que ella pueda crecer. Y cuando yo la vea crecer, voy a ver en ella frutos. Y esos frutos yo misma me voy a alimentar de ellos. Ese es el objetivo de nosotros los hijos de Dios. Dice que tú sabes que tu fe tiene un espíritu cuando tiene acciones correspondientes. Dice Santiago 2:26. Dice que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Necesitamos decirle: Señor, desarrolla en mí un espíritu de fe. 2025, necesito creer, necesito desarrollar la fe. Y yo no puedo
¿cómo le explico? Poder, ¿cómo le puedo decir? Depender. Yo no puedo depender de la fe de mi esposo, porque cada uno de nosotros necesita desarrollar una fe. Yo no puedo depender solamente, claro que yo creo con Él, pero yo necesito desarrollar un espíritu de fe, porque eso da testimonio a Dios y eso da gloria a Dios. Wow, esa mujer contra viento y marea, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, y esa mujer está ahí como un roble creyéndole a Dios. ¿Eso qué hace? Eso da gloria a Dios, que su fe no ha sido quebrada, que su fe no ha sido muerta, aunque venga arrastrándose con dolor, con lágrimas, sin ganas de venir a sentarse. El solo hecho de venir y sentarse ahí, eso hace que su fe sea fortalecida. Pero si le creemos la mentira al enemigo y le decimos, ay no, todos los días lo mismo, no pasa nada, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos anulando la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Porque el venir aquí a la casa de Dios, eso me hace decir que para mí Él es lo más importante. A pesar de todo, eso hace en mí desarrollar medidas de fe para poder avanzar, para que mi vida no sea un fracaso más, para que mi vida no sea una vida sin victoria. Necesitamos poder desarrollar, la iglesia necesita poder desarrollar en este año un espíritu de fe. ¿Cuánto lo creen? Claro que sí. El hombre y la mujer necesita conocer a Dios. ¿Y cómo nosotros lo conocemos? En fe. En fe lo conocemos, el poder yo creer que si me lavó de todos mis pecados, que si me limpió con su sangre preciosa, y lo más duro lo hizo, ¿cómo lo porvenir? ¿Cómo lo que viene, lo venidero, no va a llegar a mi mano? Claro que va a venir, simplemente que estamos siendo preparados. Somos un barro siendo formado por el mejor alfarero, que es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre bueno. Él nos está formando cada día, y en esa formación, en cada pieza que Él va fabricando en nosotros, nos va entregando herramientas de fortaleza, herramientas espirituales, herramientas de fe, para poder cada día vivir en este mundo hostil que no fue hecho para nosotros. Simplemente que nos toca vivir en Él. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos vivir una vida de victoria. Claro que podemos vivir una vida de victoria. Amén. Porque Él ya nos la entregó. Nosotros hemos recibido todos los beneficios cada vez que nosotros recibimos y creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Hay beneficios en nuestras vidas, ¿cierto? Dice Santiago 2:26. Dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Dice que la fe actúa desde de un impulso interno. El poder sentirse muchas veces y el poder querer hacer un milagro en nuestra humanidad. Señor, pero sánalo. Señor, pero ayúdale. En nuestra impulsividad, eso que nos impulsa a nosotros, hace y toca el corazón de Dios para que el milagro pueda llegar. Porque dice que en nosotros, dice que Él pone el querer como el hacer en su perfecta y santa voluntad. Él lo deposita. Entonces, si tú estás orando por un milagro, sigue orando por ese milagro. Si tú estás orando por un imposible, sigue orando por ese imposible. No nos detengamos si no lo vemos en instante. El Señor está desarrollando en nosotros un espíritu de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la iglesia necesita ser formada por el espíritu de fe.
¿cómo vamos a ver los milagros? ¿Cómo vamos a ver las sanidades? ¿Cómo lo vamos a ver ustedes cuando ustedes sean levantadas como empresarios millonarios? Amén. Si no es con la fe de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y no es como dice mi papá, no es que vengan de afuera, y gloria a Dios si vienen, pero de aquí, de la casa, en lo que han sido alimentados, lo que han sido preparados, lo que han pagado el precio, amén. Esos son los que Dios va a levantar. ¿Para qué? Para que sean la columna financiera para su casa, para la iglesia del Señor. ¿Por qué no? Claro que sí. Porque por cual afecto yo tengo para la casa de Dios. Amén. Y si yo tengo afecto para la casa de Dios, ¿cómo Dios no va a levantar mi fe para que mis finanzas crezcan? Las finanzas crecen en fe. Fe y oración. Amén. Y cuando desarrollamos fe y oración, entonces tenemos que ejecutar para que eso venga a nuestras vidas. Porque no solamente el poder jalar la cosa, pero también nos toca desarrollar en nosotros, así sea el moverme de aquí a allá, yo estoy ejecutando el orar y el creer. Señor, yo llamo los recursos del norte, del sur, ya yo estoy ejecutando una fe. Yo lo llamo, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata y yo soy tu hija. Y empiezo yo a orar. Estoy entregando la llave. ¿Cómo orarle a Dios? Y viene y le dice, y si vives una vida rendida a Dios, viene y le puede decir, y yo tengo méritos delante de ti, Señor. Yo soy tu hija, yo me guardo para ti, yo obedezco, yo honro, yo sirvo. No, Señor. Renuncio a tener los cielos cerrados. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy desarrollando una medida de fe. Pero es tan fácil poder coger el teléfono y levantarlo. ¿Será que me puedes ayudar? ¿Será que tengo esta situación? Es tan fácil. Esa misma ejecución que hacemos al levantar el teléfono es la misma que podemos decir y encerrarnos en un cuarto. Señor, yo clamo a ti, yo oro a ti, yo me humillo a ti, yo renuncio a mi orgullo, a mi maldad, a todo lo que ha impedido cerrar los cielos en mi casa. Si soy yo, si soy desobediente, si no sé honrar, si en mí has visto maldad, renuncio y empiezo a humillarme delante de Dios. ¿Será que mi Padre no me va a escuchar? Claro que me va a escuchar. Eso hace ejecutar una medida de fe y no ser independiente de otros. Y yo desarrollo, yo voy donde Dios y yo le digo, Señor, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto. Y yo le oro a Dios y créalo, se lo digo, porque estoy delante de Dios. No pasa ni 3 días cuando todo, ¿cierto, Isaac? ¿Cierto? Ahí tengo mi testigo que yo converso mucho conmigo y yo le testifico, hijo, para que él vaya desarrollando una medida de fe. Y muchas veces hay deseo en el corazón y yo me sorprendo con Dios. Yo, Señor, pero yo solamente lo anhelé, ni lo dije. Y cuando voy, club, santo Dios, tú me amas demasiado. Yo le digo, Señor, tú me amas demasiado. Y siempre vuelvo y lo repito, y nada que llegue a mí es porque me lo merezca. Yo no me merezco nada. Eso que me hace humillarme y decirle que no es por lo que yo hago para Dios que Dios me puede dar algo. No, jamás. Simplemente que son esos detalles, porque Él es un Dios detallista. Son esos detalles que hacen en nosotros poder decir, wow, Señor, verdaderamente que yo camino contigo. Verdaderamente yo no estoy sola. Verdaderamente en esos detalles tú me has sorprendido. Porque puede ser tan fácil ir donde mi esposo, amor, necesito, quiero. Y solamente me vuelvo en que yo quiero y necesito. Y viene en nosotros un espíritu de egoísmo,
de vanidad. Amén. Entonces le abrimos una puerta a Satanás y creemos que sí que me lo necesita porque yo le sirvo a Dios y tengo que estar así, así. Yo nada de eso, nada de eso. Solo es por su gracia, es su gracia. Amén. Es por su gracia. Qué bueno es Dios. Amén. Dice: la fe muerta ni habla ni actúa. Y dos cosas que perfeccionan tu fe: acción correspondiente. Accionar. El accionar. El accionar, simplemente desde donde nuestra posición estemos, aquí yo parada, usted ahí sentada. El accionar. Creo que se me va a abrir una puerta de parte de Dios. Ya yo accioné. Yo creí y lo declaré. Pero esa misma palabra que soltamos en el mundo espiritual, sabemos que la saeta y el enemigo la escuchó. Entonces esa es la parte donde nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Va a venir el devorador y nos va a querer arrebatar esa palabra que soltamos y que no podamos recibirla. Por eso que tenemos que vivir conforme a tal la palabra requiera en nosotros. Porque tenemos un acusador que nos va a acusar y va a querer venir a decirle: Señor, ella que ni se merezca eso, porque ella, ¿me explico? Pero entonces el Señor quiere que vivamos conforme a la palabra para que nosotros podamos desarrollar una fe y que el enemigo no nos robe la palabra. Dice que la fe tiene que accionar correspondientemente. Y la confesión de tu boca. ¿Qué estamos hablando? Y nosotros podemos matar la palabra que Dios nos dio. Esa palabra la podemos ahogar nosotros mismos. Dice Santiago 2:22. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? La fe actúa con las obras. Tenemos que ejecutar. Yo quiero un empleo. Este 2025 todo el año me fui, Señor, no estudié, no hice nada, no tenía la revelación todavía, Jesucristo no había llegado a mi vida. Bueno, este año, cuando la iglesia fue establecida, conocí a Cristo en este lugar y en estos par de meses conocí a Cristo y el año lo terminé ahí más o menos, luchando en batallas, lo terminamos bajo la gracia de Dios. Ok, este 2025 me voy a planificar, me voy a organizar mi vida, voy a ver qué puedo hacer en Dios, en qué puedo ser útil. Amén. Y si quiero un empleo, organizo mis estudios, organizo mi currículo, salgo, oro a Dios: Señor, ábreme puerta, Señor, pon gracia delante de mí, Señor, colócame en lugares de eminencia, no porque me lo merezca, sino porque yo soy tu hija, Señor, y yo me estoy esforzando, y el esforzarme quiero dar gloria a Dios por lo que tú has hecho, y quiero ser testimonio para el que ve allá afuera que tú ya me sanaste, me salvaste, y ya yo soy una persona diferente, ya estoy conduciéndome a tu voluntad. Ahora ábreme puertas, Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Enséñame, dime dónde meto, dame la sabiduría. ¿Dónde quieres que yo trabaje, Señor? Ábreme puertas, pero que también me dé tiempo a seguir sirviéndote a ti, porque yo no puedo abandonar el que me abrió, el que me dio oportunidades. ¿Cómo hago para servirte? Pero también necesito generar. ¿Cómo hago, Señor? Y empieza uno a desarrollar. Créelo que Dios no nos va a dejar avergonzados. Así nosotros vivimos. Así nosotros hemos aprendido a vivir. Amén. Y renunciando al afán, porque esa es una de las puertas que nos destruye espiritualmente a los hijos de Dios. El afán, sin saber, lleva un espíritu de afán y entra a nosotros. Y el afán trae incredulidad. Y cuando voy a ver, perdí la fe. Amén. Perdí la fe. Y necesitamos desarrollar este año. Vamos para... Ya estamos en cosas grandes. No es que vamos, ya estamos en cosas
grandes. Entonces ustedes tienen que levantarse. Yo, nosotros, todo el cuerpo de liderazgo, todos los servidores, necesitamos desarrollar una medida de fe para poder alcanzar niveles mayores de gloria en Jesús. Amén. Les amo, les bendigo. Doy gracias a Dios por su vida. Esa es la palabra que quise compartirle en esta noche a ustedes. Esa palabra que primeramente me habló a mi vida, porque yo siempre tengo que recordar de dónde Dios me sacó, y no puedo olvidar que nuestra vida está basada de fe, porque eso es lo que nos ha enseñado nuestro Padre espiritual, el poder dejar su tierra, su nacionalidad, su familia, y se aventuró a venir a estas tierras panameñas por fe. No ha sido fácil, pero hasta aquí Jehová lo ha ayudado. Cuánto más nosotros que somos de la casa, de la nación. ¿Será que Dios no nos va a abandonar? No, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a bendecir en gran manera, pero somos nosotros los que necesitamos determinarnos. Amén. Les amo, les bendigo. Padre, gracias te doy. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Oro para que cada día nos pueda bendecir ella y que nuestra vida sea transformada, moldeada y cambiada. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios. En el nombre